el escenario lo conversamos y vamos a tocarlo brevemente, es el tema respecto a los servidores públicos y los trabajadores que han dejado de trabajar evidentemente pues en el Congreso de la República. O sea, ellos, ¿qué alternativas tienen a la fecha? Bueno, ahí como te digo, como te dije al inicio del programa. Esto sin sentar ningún tipo de posición, si es constitucional, inconstitucional, la disolución. Básicamente No, sí, los trabajadores, no congresistas, los trabajadores puntualmente, ¿qué pueden reclamar? ¿Qué es lo que ellos necesitan hacer o cómo pueden iniciar ellos algún tipo de procedimiento para hacer valer sus derechos? Mira, en el caso de trabajadores, como te dije, que accedieron por concurso público y que están con la 728, bueno, pueden acceder a la vía judicial. Casos, los demás casos, no, digamos, ya han habido pronunciamientos de autoridades que ya han señalado que no hay ningún camino que darle, puesto que estas situaciones no están dentro de lo normado y tampoco hay antecedentes prácticos sobre el particular. No hay antecedentes prácticos. No. O sea, digamos, esto es un evento totalmente aislado, un tema totalmente fortuito que no tiene precedentes. Correcto. Y que lamentablemente pues ya formará parte de las estrategias que ellos puedan tener a partir de la representación que ellos puedan contratar en adelante. Bien, entonces, claro, ese es un punto que no quería dejar pasar porque sí hemos recibido consultas al respecto y siempre es bueno tener claro cuál es el panorama para ellos desde el punto de vista legal, laboral, que es importante. Porque si bien es cierto, ellos pueden hacer valer sus derechos, no necesariamente pueden utilizar la vía laboral, también pueden usar la vía constitucional, se habla mucho de las acciones de amparo, pero también lo conversaba con algunos otros especialistas, no necesariamente el juzgado constitucional recibe este tipo de demandas porque lo que hace es derivarlo con el juzgado ordinario o con, digamos, el despacho ordinario, en este caso sería laboral, o en todo caso la vía civil. Uno puede mandar civilmente la indemnización por daños y perjuicios en el caso de que evidentemente eso se haya generado. Entonces, es un tema que se está tocando y es un tema que no se va a dejar tocar y es importante dejar claro cuáles son los instrumentos legales que ellos tienen para poder hacer valer sus derechos. Bien, volviendo de nuevo al tema del hostigamiento sexual y las diferencias que existen con el acoso, es importante saber de que en efecto no existe ningún tipo de diferencia respecto del género, ni del estrato social, ni de la remuneración que ellos reciben, ni de los cargos que ellos desempeñan, si es el socio accionista. Ese es un punto importante. El accionista que no trabaja en la empresa, que no desempeña un cargo administrativo, también puede ejercer hostigamiento sexual en la practicante de la empresa, por ejemplo. Lo que pasa es que al final de cuentas el accionista o demás es parte de la empresa, si bien no es un trabajador propiamente dicho, pero es el accionista y es una representación de la empresa. Entonces al final de cuentas sí podría calzar como hostigamiento sexual. ¿Tenemos precedentes ahí? Han habido algunos casos que se han dirigido ante el Ministerio de Trabajo en su momento, ante Sunafil, no son muy comunes, la verdad, porque usualmente el accionista no está en el día a día de la empresa, y si el que está en el día a día de la empresa es el gerente general, el gerente de operaciones, el analista, el practicante, pero no se da mucho en la práctica. Claro, además quien recibe la agresión a veces entiende de que el dueño de la empresa o el accionista no necesariamente desempeña sus labores, entonces tienden a llevar el caso o a emplazar el caso en otras vías que no es la vía laboral, sino, como lo dije inicialmente, existe ya el delito de acoso sexual y prefieren llevarlo por ese lado. Ya es elección de la persona afectada. Exactamente. Pero igual tienen que tener en claro que la empresa tiene que tener previstos mecanismos de ayuda en estos casos. Mecanismos de ayuda y un procedimiento sobre los plazos internos. Porque eso es muy importante, porque mucha gente piensa, entonces hago mi denuncia por hostigamiento sexual interno en la empresa y me van a responder acá un año. No, hay plazos en los que tienen que reciben la denuncia, citan a la otra parte, hacen una suerte de careo, si es posible, aplican las medidas cautelares, resuelven y ven al final, porque también puede pasar que haya una falsa queja. Y ahí también tiene que ver la empresa cómo accionar frente a la falsa queja. ¿La falsa queja cómo funciona? ¿Cuál es un ejemplo? Imaginemos que simplemente yo, persona A, quise fregar a la persona B y dije que me hostigó sexualmente. Pero no hay pruebas, no hay nada, no hay ningún indicio en la investigación que respalde, correcto, no hay testigos, no hay nada. Ok, entonces, en todo caso, ahí, ¿quién recibiría el castigo? Recibiría el castigo el falso quejoso, es decir, A. Correcto. ¿Cómo podría ir recibiendo? Se le puede imputar una falta grave, asimismo se les deja la salvedad a la persona afectada de iniciar las acciones judiciales correspondientes porque evidentemente había una merma al honor y a la dignidad y a la psiquis de la persona.
Correcto, correcto. Entonces, evidentemente los mecanismos son para todos, ¿no? Los mecanismos son tanto para los trabajadores y también para los que desempeñan, digamos, cargos o jefaturas o que se desarrollan en la plana gerencial e incluso los socios accionistas, ¿correcto? Ahora, es importante también conocer cuál es la función que desarrolla la SUNAFIL. ¿Cómo entra a tallar la SUNAFIL? ¿Actúa de oficio? ¿Tienes que presentar tú siempre la denuncia? ¿Cuál es la importancia de la SUNAFIL? ¿Siempre actúa de oficio? ¿Siempre tienen que esperar la denuncia? Lo que pasa es que SUNAFIL puede hacer visitas inopinadas a las empresas. Inopinadas. Sí. Ok. Pero si van por un tema concreto es porque había una denuncia previa del trabajador. Ahora, en el caso de hostigamiento sexual, la empresa tiene que presentar cada cierto tiempo los resultados de las investigaciones que han hecho para demostrar que tienen el cumplimiento normativo del caso. Y ahí es posible que si hay algo que no queda claro, bueno, SUNAFIL va a venir a investigar y va a determinar si es que estuvo bien hecha la investigación o estuvo bien el mecanismo aplicado o no. Si no es el caso, entonces nos vamos a ver frente a un procedimiento administrativo sancionador respecto al acto de hostigamiento sexual ocurrido. ¿Y el inicio del procedimiento administrativo sancionador decanta en qué? O sea, continuamos con el procedimiento y ¿eso qué implica? Implica que va a haber una orden de infracción en la que se propone una multa. Yo tengo 5 días para establecer mis descargos. Yo, empresa, tengo 5 días para establecer mis descargos. Luego sale la resolución que me sanciona administrativamente y contra eso puedo aplicar el recurso de reconsideración o el de apelación según el caso. Correcto. Detengámonos un poquito en la multa. Somos en UIT, se imagino. ¿Cuánto es la multa, digamos, que se puede llegar en una situación, digamos, adversa? Lo que pasa es que el tema de multas va a depender de varios factores. Primero, si tu empresa está en el REMIPE, si es microempresa, pequeña empresa o no está. Correcto. Segundo, tienes que ver la gravedad de la infracción. En este caso, en el caso de hostigamiento sexual, hablamos de infracciones graves y muy graves. Y también tienes que ver la cantidad de trabajadores afectados. Porque eso es muy importante, porque a la hora de la hora para determinar van a tomar en cuenta esos 3 factores: el tamaño de la empresa, la gravedad de la infracción y la cantidad de trabajadores afectados. Y ahí es como se determina. Correcto. ¿Algún escenario adicional que podamos nosotros traer a colación para que la gente entienda y se sitúe en esta situación? Bueno, ahí habría que tener en claro que los procedimientos en SUNAFIL, si bien son rápidos, igual tienen una cierta demora porque entre que se toma cuenta la denuncia, entre que se hacen las investigaciones del caso, entre que sale la orden de infracción, entre que se presentan los descargos y se resuelven los mismos, puede pasar mucho tiempo. Entonces, más o menos de cuánto tiempo. Siempre me hacen la consulta: ¿cuánto es el tiempo mínimo? ¿Cuánto es el tiempo máximo? ¿De qué depende? Hay procedimientos que pueden tomarte 3 meses, 5 meses, como otros que te ponen un año, año y medio. Bueno, el año y medio es un plazo mucho más sincerado, porque 3 a 6 meses estamos hablando de casos realmente veloces. Claro, por eso te digo, hay casos que terminan muy rápido y otros que, dependiendo de la magnitud de la infracción y de la cantidad de trabajadores afectados, bueno, se puede demorar más. ¿Estamos hablando de un año y medio como máximo o esto puede extenderse a más? Puede extenderse hasta 2 años, dependiendo, como te digo, del caso. Yo he visto procedimientos que han demorado 3 años. Las personas a veces entienden de que el procedimiento administrativo sancionador finaliza allí. Existe la posibilidad también de llegar a instancias judiciales. Sí, correcto. Ahí, bueno, como es un acto administrativo propiamente dicho, tú tienes los 3 meses para poder iniciar tu acción contenciosa administrativa, pero la vas a iniciar ante el juez laboral, porque es un acto administrativo emitido por la Administración de Trabajo, que es SUNAFIL en este caso. Exacto. Bien, entonces ahí empezamos de cero. Ahí empezamos de cero, claro. Empezamos de cero. Explícanos un poquito cómo funciona el contencioso administrativo, que es un proceso como tal, tiene esa naturaleza y que tiene plazos totalmente diferentes. Claro, en el caso del proceso contencioso administrativo, al final de cuentas, bueno, tenemos los 3 meses que tengo para iniciar la acción judicial. Presento mi acción judicial y me van a citar a una audiencia. Igual yo tengo que responder dentro de mis 10 días hábiles ¿cómo se llama? La demanda. Y bueno, ahí, como estamos hablando de sanciones económicas, ahí yo puedo presentar mi cautelar para que no pase el procedimiento, pase a la vía de ejecución. Porque el solo hecho de yo presentar mi acción contenciosa administrativa no quiere decir que se suspende el pago de la multa. Entonces yo tengo que presentar mi medida cautelar que me ayude en ese sentido. Correcto. Estamos hablando ¿de quién estamos hablando? ¿De quién perdió? De quien perdió, claro. De quien perdió en la contenciosa Si administrativa. es que hubiera, digamos, una sanción económica o una sanción complementaria. Porque si tenemos, por ejemplo, que la multa es de 10 UITs, por ejemplo, y yo inicio mi acción contenciosa administrativa, sí, pero
la autoridad administrativa, que en este caso sería SUNAFIL, igual va a pasar ese cuaderno, lo va a pasar a ejecución y me va a requerir el pago. Y yo para eso necesito una medida cautelar, la cual suspenda esta situación hasta que se resuelva el juicio. Bueno, nos hemos puesto un poquito técnicos respecto de todos los mecanismos legales, procesales, pero básicamente lo que hay que entender es que el hostigamiento sexual es una falta administrativa que está castigado por digamos, la Autoridad Administrativa de Trabajo, y que se han instalado nuevos protocolos para poder determinar cuándo se está frente a esta situación y de qué maneras nosotros podemos prevenir esta situación dentro de la oficina de trabajo e incluso fuera de la oficina de trabajo, porque no depende del lugar donde se den, sino depende de las relaciones que se tengan. Hemos visto que incluso los propios accionistas o socios accionistas de la empresa pueden generar este tipo de malestar respecto de cualquier persona que esté implicada dentro de la estructura organizacional de la empresa. Entonces, queríamos dejar bastante claro eso, deslindar qué es lo que es el acoso sexual como tal, qué es el hostigamiento sexual como tal. Son dos escenarios absolutamente diferentes, pero que pueden ir, digamos, de la mano en el sentido de que puede cada uno denunciarlo. Si hay una mujer, varón, que está padeciendo de una situación similar de connotación sexual, puede denunciar el acoso sexual en la vía penal y puede denunciar administrativamente el hostigamiento sexual en paralelo. Esto pasa en paralelo y esto va a seguir su curso en paralelo, no son excluyentes. Entonces es importante que lo sepan y hemos querido dejar claro esto. Te agradezco mucho, Juan, la visita, te agradezco mucho que hayas podido compartir en esta nueva edición de tu programa Imperio de Ley. Agradecer a todos por la sintonía. Nosotros vamos a seguir en comunicación con ustedes para seguir tratando temas de coyuntura general, de coyuntura legal, de coyuntura política. Espero haya sido de su agrado y estamos en comunicación. Listo, gracias.